Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a América. Como decía Tinelli, esto sí lo voy a repetir. Es la segunda vez que lo grabamos, porque para que no crean que esto sale tan bien, tan fácil de una, acá hay mucho trabajo. Esta segunda vez que lo hacemos. Hola, Ceci. Estamos de nuevo en los estudios Bona, grabando este nuevo episodio de algo que seguimos buscándole el nombre, porque vean que queremos hacerlo. Pero básicamente estamos mostrando libros que nos llegan, que nos interesan, que nos interpelan, que queremos que conozcas, para ver cuál puede llegar a ser tu próxima lectura. Así que nada, estamos un poco en esa. Estoy muy contenta de nuevo de estar en tu canal, Nacho. Se siente muy bien, muy cálido, muy acogedor. Somos cada vez más aparte, ¿viste? Son un montón ya la gente de Pila de Libros y me encanta porque eso significa que va a haber más lectores y gente que va a llegar a estos libros. De verdad. Que es lo único que importa. Claro, el objetivo de esto es para eso, es para que llegue a la puerta de tu casa, tipo por YouTube, a la puerta de tu vida, ideas de qué buscar en lecturas. Por eso también lo ordenamos por categorías, exacto, ¿no? Y las categorías de tu video, ¿cuáles van a ser? La de mi video van a ser novela, van a ser libros sobre libros, va a ser libro ilustrado y comodín. ¡Ting! Arrancamos con el libro sobre libros. Es una de mis categorías favoritas. Es un libro que además de presentar este que me interesa muchísimo, soy un súper, hiper, re, mil, mega fan de la colección. Es la colección Editor de la editorial Cris Tormenta, una editorial mexicana. Te hago un paréntesis. En el primer video que está en el canal de Por qué Leer, nos hablas un montón del concepto de esta editorial. Exacto. Me parece que, o sea, yo lo conocí a través tuyo el concepto de esta colección en particular y creo que vale mucho la pena. Así que no se olviden de mirar los videos anteriores si esta es la primera vez que llegan. Porque hay un montón de material que ya venimos construyendo. Y ese que Ceci está mencionando es la historia de la traducción de Guerra y Paz. O sea, ya es algo interesantísimo. Te interese o no Tolstoy, te interesa o no Guerra y Paz. Es, digamos, todo el trabajo que lleva un libro desde que es un Word hasta que sale impreso. Eso lo resumo mucho porque si te interesa, anda a ver ese video también. Y acá le dan una vueltita de tuerca. El libro es de Alejandro Zambra. Alejandro Zambra es bastante reconocido, es bastante popular, digamos, probablemente sepan de quién estamos hablando. Y de Andrés Braithwaite. Porque un poco, ¿cuál es la idea? La idea de la colección Editor, haciéndolo muy cortito, es: hay un diálogo entre el prólogo del libro y el autor del libro que más o menos hablan de este proceso. En este caso en particular, Andrés Braithwaite es el editor de cabecera. ¿Existirá esa figura, digamos? Es el editor de cabecera de Zambra, con el que viene trabajando hace muchísimo tiempo, desde que Zambra tenía 20 años, y lo conoció él siendo editor en un diario en el que Zambra publicaba reseñas. Tener un editor de cabecera es muy nerd, pero en esta época tiene que ver con conocer también. Hoy en día nosotros, sin ser nerds me refiero a universitarios o académicos, pero en esta época, conociendo un poco las herramientas tecnológicas que hay, el acceso que tenemos a lo que comparten las editoriales, otros reseñadores en redes sociales, etcétera, podemos ir conociendo la figura del editor. Antes tal vez quedaba circunscripto a un círculo académico. Exacto. Y hay dos formas de, digamos, no me quiero extender muchísimo, pero está la cuestión del editor, que en inglés sería el publisher, que es el que publica, que es el dueño de la editorial, o el digamos, tiene más que ver con la impresión, y que tiene una cuestión más comercial, más de en qué momento sale, la prensa, etcétera. Y está el editor, que en inglés se dice editor, que es el que trabaja el texto. En Argentina, por lo general, es la misma persona, o suele ser la misma persona. En las editoriales independientes en particular. Exactamente. Y Zambra, que ya es tan grande que no está en editoriales independientes, tiene diferentes editores, porque publican diferentes editoriales, pero él trabaja sus textos con una persona antes de que llegue a esa editorial, que es esta persona que se llama Andrés Braithwaite. ¿Y cuál es la vuelta increíble por favor, que le dan a este libro? Que Andrés Braithwaite dice: yo no soy escritor, yo soy editor. Entonces, cuando lo convoca a Cris Tormenta para que escriba este prólogo, dice: no sé, bueno, que yo solo lo hago si me dejan editarlo. Entonces están las notas que le pone Braithwaite al texto que estás leyendo en vivo. O sea, Braithwaite está haciendo el trabajo que hubiera hecho con Zambra. Zambra le manda un texto. Entonces Braithwaite le dice: un segundo, que te lo devuelvo para que se den cuenta el talante de las notas. Dice, por ejemplo: como son demasiados títulos, quizás podrías aludir a ellos más generalmente, porque me habían encantado otros libros de él, así que no... Son los comentarios que le hubiera hecho Braithwaite a este texto de Zambra, si Zambra lo fuera a publicar en Anagrama, por ejemplo, nada más que acá los imprimieron. O sea, vos ves la charla que está teniendo Braithwaite con Zambra, con las observaciones que le hace un editor a la autor. Entonces participás del proceso creativo. Vos ves el primer texto, porque probablemente si esto hubiera sido un trabajo normal, Zambra hubiera aceptado la mayoría de las correcciones que hace Braithwaite, porque son muy atinadas. Claro, pero no están incluidas para que sean correcciones. Para que vos veas qué le marcó Braithwaite al texto de Zambra. Entonces vos ves un texto más en boceto, digamos, ese que mandó Zambra, ves los comentarios que le hace el editor y ves ese diálogo que existe, que siempre te lo perdés porque es la trastienda de un libro, ¿no? O sea, esto ya pasó, vos ves
es lo que está diciendo Braithwaite. Y mis marcas del libro tienen mucho más que ver con las cosas que dice Braithwaite que con las cosas que dice Zambra. Que además el texto mismo cuenta la historia de Zambra con Braithwaite. O sea, claro. Él está contando la historia entre ellos y él está corrigiendo ese texto. Es un texto muy ameno, muy llevadero, como todos los de Zambra. Estás charlando con un amigo te está contando de una manera muy linda la historia de amistad, porque es una historia de amistad, se conocen hace 20 y pico de años. Entonces te cuenta la historia de una amistad, que además tiene que ver con la historia de cómo arrancó Zambra a escribir y cómo arrancó Zambra su carrera como reseñista y demás. Cuál es también habla mucho la relación entre un autor y su editor, y además este plus que para mí es el 80% del libro, que ves lo que dice Braithwaite del texto que le mandó Zambra. Una locura. Una belleza. Una belleza. A mí, en lo personal, me encanta ver videos de cómo se hizo una película, cómo se hizo una serie. El making of de todo. El making of de un libro está todavía por explorar. Y uno suele pensar que el editor está más en términos de que no te equivoques en los tiempos, que erratas y qué sé yo. Y miren los comentarios de Braithwaite. Por ejemplo, en un momento dice Zambra, enseguida me vi obligado a reiniciar el computador porque está hablando de algo así. Y Braithwaite le dice, más bien volver a iniciar, porque entiendo que técnicamente reiniciar es algo que se hace cuando el sistema falla. Acá lo que pasa es que el personaje enciende de nuevo el aparato, pero tú sabes mucho más que yo de computadores. O sea, un editor, cuando es bueno, interviene en el texto. Lo lee muy a conciencia y le hace sugerencias. Me encanta. Por eso, si son amigos, digamos, son sugerencias mucho más interesantes. Y puede incluso también el autor no aceptarla, Ya, etcétera. Nacho, vamos 8 minutos. Uy, perdón. No, igual vamos 8 minutos, pero no va a durar 8. No, Luz va a hacer su magia. Exacto. Por eso la recomendamos. Luz es la persona que edita esto también, porque si no la gente no entiende nada. Luz, cámara, acción. Cámara. Mira. Uy, qué lindo libro. ¿Qué te traje? ¿A vos te salva Gris Tormenta? Sí. Libros sobre libros. A mí me salva Ampersand. Ampersand sacó un libro que se llama Kant en el kiosco, de Guido Herzovich, que es el que se ganó el premio Ampersand. Hizo un premio de ensayo sobre literatura y sobre libros en particular. Lo ganó Guido Herzovich. Y el libro habla sobre la masificación del libro en la Argentina. Esa es su bajada. Yo no lo pedí porque dije, no puedo pedir todos los libros. Ya basta. Ampersand me está haciendo la biblioteca. Lo vi en la feria de editores que tuvimos hace poquito en Argentina, en Buenos Aires en particular, y pasé por la mesa de Ampersand haciendo así, a ver si me lo daban. Pero no me lo dieron, pero me llegó. Bien. Me encanta esto porque es la historia de libros en diarios y revistas, exactamente la masificación de los libros en Argentina. Hay un libro que en mi canal de YouTube tiene un video en particular que es de Carlos Abraham, que investiga la historia de la editorial Acme, la que editaba los libros amarillos, la editorial de Robin Hood. También Carlos Abraham investigó sobre la editorial Thor, que en Argentina fueron sellos editoriales que pensaban libros baratos para vender en kioscos de diarios y revistas. Esa es la idea de la masificación del libro. ¿Cómo hacer para que todo el mundo pueda acceder a un libro siendo los libros tan caros? Entonces, Carlos repasa en particular discutiendo que sean tan caros, de hecho. O sea, el momento que no, el Centro Editor de América Latina, Argentina tiene un montón de... Pero digo, como que el trabajador de a pie pasaba por la estación de tren y había un kiosco de diarios y revistas y le llevaba a su hijo el Robin Hood. Exacto. De hecho, mi papá me contó que cuando era chico tenía la colección de Robin Hood. No sé qué hizo con ella porque no la tuvo más, pero porque se la compraba mi abuelo cuando iba al laburo. Eran baratos y eran sistemáticos. Era todo lo... O sea, comprabas cuando salía. Y te prometía armar tu biblioteca. Sí. Que eso es algo que todavía se conserva en ciertas colecciones que salen en diarios y revistas, que es como, armate tu colección de Cortázar, armate tu colección de Benedetti. Narradores latinoamericanos, de premios Nobel, claro, cualquier cosa, total. Es como, bueno, yo puedo tener mi colección. Y en este libro se investiga eso. Es el ganador, para ser exacta, de la primera edición del premio Ampersand de ensayo en la categoría Cultura Escrita. Es el libro Kant en el kiosco y habla un poco también de cómo tanto escritores como editores, editoriales, fueron insertándose en la memoria colectiva de la historia de las editoriales de Argentina a partir de este proceso de llegada a todos lados con el libro. Es hermoso porque además de que tiene la edición de Ampersand, que siempre felicito y agradezco, en este caso habla mucho de cómo somos como lectores en nuestros antecedentes. Claro. Digo, ¿cómo llegué a ser una lectora yo? Y probablemente porque en algún momento alguien tuvo un libro en la mano. Nunca uno llega, lo dice a Teresa Andrueto, que te amo, María Teresa, nos casaremos alguna vez, cuando te separes de tu marido. No generemos tranca, Teresa. No, vos decís que no. No, bueno,
Bueno, pero no generes un conflicto conyugal. Pero déjame casarme con alguien. Ya me prohibiste lo de cortar. No, casate con el que vos quieras. Tratá de que no te he casado antes. Bueno, este es el libro que traje para Libros sobre Libros. Creo que si hay algo que me encanta saber es la historia de cómo algo se puso en mis manos. Algo como el libro, por ejemplo. Teniendo además una tradición personal de lectora gracias a los libritos que venían en anteojito. Digo libritos por el tamaño. Los rojos. Los que venían en anteojito. Después venían unos que eran como todos los años. La revista Anteojito como armaba una nueva colección. Este año van a ser libros que el título empiece con una de las letras del abecedario. En orden, ¿no? Si no, no tendrían. Sí. Entonces, había mega clásicos infantiles. Me acuerdo que yo leía Sir Walter Scott, por ejemplo, en Delirio. Esos también. Delirio, y aparte recortado con la pata, porque era un libro de 15 páginas, pero mira, lo que va a hacer Luz ahora es mostrar fotos de los plásticos que venían para armar tu biblioteca. La bibliotequita roja de plástico. Teníamos roja, teníamos azul, teníamos gris. Yo tenía. Y eran preciosas. Así que bueno, eso es la masificación del libro. El hecho de que el libro pase a ser un elemento de la vida cotidiana y que sea accesible y se ponga casi en tus manos sin tu esfuerzo. Después podemos discutir si no está bueno hacer el esfuerzo, encontrar el libro, todo eso. Pero creo que investigar esto nos da un montón de información sobre nuestros antepasados lectores. Y me gusta, sin haberle el libro, la verdad que no lo leí, lo conozco, tampoco. Leí la parte, pero una cosa que me gusta mucho del autor es que dice Kant en el kiosco. No es menor, porque suele estar la idea de que la masificación es medio subestimativa, ¿viste? Entonces como que los libros para todos son los libros que son fáciles. Él está hablando de un libro súper difícil, o sea, cómo las masas pueden acceder a libros difíciles, digamos, que generan cierta dificultad de lectura, pero es la voluntad editorial de, bueno, acercarte a un libro de Kant. Vos hacer lo que puedas, hacer lo que quieras, digamos, pero estás capacitado, que es un poco, lo menciono porque es la voluntad que tenemos, creo que nosotros dos en todo el tiempo, de leer puede leer el que quiera, siempre estás a la altura, si te gusta, intentarlo. Entonces, además, si te gusta, intentarlo, y además la invitación a hacer el esfuerzo también, ¿no? Porque a veces no te está saliendo fácil y igual tenés que imponerte. Y lo que está bueno también de este libro, rescato, es la bibliografía. Porque siempre la bibliografía en realidad es una puerta a otro universo. Vas a encontrar un montón de libros que hablan del tema. Y listo, esto es mi recomendación de libros sobre libros. Sobre libros, que andan en el kiosco, me encanta, lo voy a buscar. Novela. Traje Caja 19 de Claire Louise Bennett, traducido por Laura Whitner. Esto de que hablamos siempre de las traducciones en las tapas. Bueno, justo aparte de Laura Whitner es autora, además de traductora. Tiene un libro, Se escribe y se traduce, creo que se llama Se escribe y se traduce, de Entropía. Lo recomiendo muchísimo. Me encanta ese libro. Es un poco el trabajo de una traductora. Pero no vamos a hablar de ese libro, vamos a hablar de Claire Louise Bennett, Caja 19, Eterna Cadencia. Podría haber sido libro sobre el libro. Está en el límite, porque está ficcionalizado, es una novela, pero cuenta la historia de la narradora con su pasado lector, con cómo medio arrancó a escribir. Muy bueno. Y que iba leyendo en diferentes momentos, con su historia de lector y de escritora ficcionalizado, o sea, es una ficción. Pero todo el tiempo están apareciendo autores, libros y demás. Un libro de puertas, digamos. Es un libro de puertas y que la vas acompañando y que te lo cuenta un poquito de qué se trata y demás, pero no deja de ser una novela. Me hizo acordar mucho a Knausgaard, desde el estilo, quiero decir, ¿no? No lo leí, o no la leí, no sé. Es un varón, Karl Ove Knausgaard es un noruego, tiene un libro que se llama Mi lucha en 6 tomos, son 3000 y pico de páginas, digamos, yo leí los 6 porque soy un demente, pero lo fui leyendo de a poquito, me encanta, y es una literatura que avanzas todo el tiempo y no te dice nada. Todo el tiempo avanzas y no te dice nada. Es como rarísimo lo que pasa. Y acá un poco es rarísimo lo que pasa en ese sentido. De hecho, Knausgaard habló de este libro y dice Claire Louise Bennett escribe como nadie más. Es un talento rara. Caja 19 es una novela magistral. Me gustó muchísimo. Mirá, ya Cagallo ya está hablando de Wito Gombrowicz, Milan Kundera, Calvino, Pessoa, Hanke, Goethe. Todo en un solo párrafo. Y está hablando así en general y hay gente que cuando habla sobre libros trata de mostrarte todo lo que sabe y lo que vos no sabes. Y hay gente que cuando habla sobre libros trata de generarte entusiasmo para que alguno de esos te guste y lo vayas a buscar. Ella genera entusiasmo y cada cosa que menciona, quiero ir a leer. Leí a Henry Miller por primera vez en Francia, una noche en que mi amiga había salido con su novio y lo odié, me resultó insoportable ese lenguaje pomposamente grosero. Es la historia de una persona que lee, te cuenta lo que le gusta y aparte escribe y te cuenta cómo empieza a escribir, un cuaderno, notas que va llevando, etc. Es como una gran invitación. Está bueno también en la duración. Siento que es un libro que para mí es ideal para el tipo de lectora que soy. Como 200 páginas, 220 páginas estoy como Total. Lo único que tiene, que no es
que no me gusta tanto a mí, pero es una cuestión de estilo absolutamente, es que casi no usa punto aparte. O sea, usa párrafos, desde ya que usa párrafos, pero son párrafos muy largos, ¿viste? Como ta. Entonces, eso no hay corte. Claro. Pero nada. Recomendado. Cuando Eterna Cadencia me dijo que lo iba a publicar, me contó de qué se trataba, ya me interesó. Nada, recomendado. Este lo recomiendo específicamente. Caja 19, Claire Louise Bennett, traducción de Lara Whitner, Eterna Cadencia, editora. Bueno, fui al stand de la Feria de Editores de Hormigas Negras, que es una editorial que quiero muchísimo. Desde el principio están apoyando mi trabajo. Me regalan libros, me recomiendan libros. Desde el principio, antes de que Por qué leer existiera, Hormigas Negras ya estaba abrazando, como que lo vio. Especialmente Fede Lisica, que es el editor y uno de los creadores de la editorial. Todo esto para decir... Cemento. Pero más, hashtag sí, de cemento. Mal. Y bueno, viene a propósito que lo menciones, porque hacen muchos libros sobre rock. Sí. De hecho, hay entrevistas, hay historia de rock. Yo me acerqué al stand de Hormigas Negras de la Feria de Editores porque como son amigos fui a saludar. Charlar con la me gente. Dediqué, que es lo que se hace en la Feria de Editores, ¿no? Me dediqué a saludar amigos. Y estaba Andrea Álvarez y ella me dijo, mirá, Ceci, este libro. Me contó que el libro de Fito Páez... Andrea Álvarez, estamos hablando de la baterista... No, se llama igual. Nombre, claro. Sí. Y me habló del libro de Fito Páez, que están viendo acá en la pantalla, que es un libro que ellos compraron los derechos para reeditarlo, porque es un libro de cuando Fito Páez tenía 30 y pico de años. ¿Pero es una biografía o es un libro? Es una biografía, pero en realidad es un perfil periodístico. Ok. Porque a lo guerrillero. Enrique y Vera entrevistan, a Vera le toca la parte de ir a Rosario, hablar con la familia de Fito, los amigos de la infancia y la adolescencia. A Enrique le toca acompañarlo por las giras, hablar con los músicos, y entre los dos construyen la historia de Fito Páez de ese momento. Hablamos de eso con Andrea, le compré el libro a Hormigas Negras, me dijeron, y esta es nuestra novedad de novela. Y yo soy susceptible a las novelas. Entonces me traje un montón de bolsas. El libro de Fito, todo esto está muy bien. No lo terminé, pero está muy bien. Un montón de bolsas negras de Sebastián Masquelet. Este es el tipo de novela que para mí es un siempre sí, porque es lo que le pasa a un personaje en un universo muy parecido al nuestro. En este contexto, el personaje se va hacia adentro a buscar un poco sobre su historia. Se da cuenta que en su familia casi no hay antepasados mujeres fuertes, digamos, no tienen mujeres a su alrededor, y se pregunta por qué. Y bueno, obviamente Argentina y el mundo hizo una revisión sobre el rol de las mujeres en la sociedad, y este personaje, atravesado por eso, también se lo pregunta por qué en su familia no hay un personaje femenino trascendente. Y además él está a punto de ser padre, con lo cual hay algo de eso que le resuena también. Y como está pasando por una situación de crisis que lo hace volcarse hacia adentro, mediante recuerdos y memorias retoma su adolescencia y momentos placenteros de su vida. Vuelve con los recuerdos al Parque Centenario, cuando recorría con su abuelo. Hay una cosa ahí medio entre memoria y reflexión o mirarse hacia adentro que me gusta mucho en una historia, sobre todo porque es una historia contemporánea, que son como 3-4 puntos que a mí me conmueven en un libro. Si vos sos muy fan del realismo como género. Exacto. Así que dije, ¿sabes que sí? Y le estaba comentando a Andrea y a la gente del stand, y estaba Sebastián y me dice, soy yo. Y yo como, ay, Sebastián. Me gusta el realismo, Sebastián. Me gusta tu libro. Claro. Aparte se llama Un montón de bolsas negras. Que la connotación bolsas negras. Claro, y cuando vos empezaste a hablar del rol de la mujer y la mujer en la familia, que yo ahí ya pensé en femicidio y quilombo, digamos, ¿no? Vamos a ver. No lo leí. Por ahí nada que ver, pero Bolsas Negras tiene una connotación de muerte. O de basura, por lo menos. De basura también. Así que vamos a ver qué pasa. Seguramente lo estaré leyendo pronto, y agradezco en este caso. La tapa es un señor metiendo la cabeza en el inodoro también, que ustedes lo están viendo ahora seguramente en la pantalla. O sea, y aparte la ilustración está buenísima. Está hermosa. Está buenísima, tiene hasta 2 pelos de las piernas, me parece, como todo el detalle de las medias. Me destruye mirar ilustraciones que me permiten meterme todo el tiempo. El papel higiénico, bueno, todo está bien, me encanta, y Hormigas Negras, corazón, así que gracias por esto. Hermoso libro. Bueno, buen momento para poner like, suscribirse, campanita. Todavía insisto que no manejo mucho el código YouTube, así que esto es eso. Comentar, decir qué te parece este video, compartirlo. Mentirle al algoritmo. No mentirle, o sea, suponemos que te gusta, que quiero creer que te gusta, informarle al algoritmo que te gusta. Y también muchas veces lo que decimos es el algoritmo offline, ¿no? Que siempre decimos, está en online, está en offline. Si esto te gusta, también compartirlo por WhatsApp, compartirlo por mail, comentar que existe. A nosotros nos ayuda mucho que circule, porque nada, ayuda a que los podamos seguir haciendo. Así que este era el momento. Luego espectacular, gracias, sobre todo. Obviamente, sí, lo estoy pidiendo como si fuera, muchas gracias por hacerlo. Comodín.
Mi comodín es una no ficción. O sea, ven como que siempre estoy girando alrededor de los mismos temas, ¿no? Se llama Morir en Occidente, el libro. Es de Philippe Ariès. El subtítulo es De la Edad Media hasta nuestros días. Qué linda tapa, por Hermoso. favor. Es de Adriana Hidalgo. El libro es una nueva colección de Adriana Hidalgo, editora, que está muy bonita. Siempre Adriana Hidalgo hace muy lindos libros. Este nuevo diseño me gusta más que incluso. Te hago un paréntesis. Van a poder encontrarlo también como AH, porque Adriana Hidalgo hizo, de hecho, está en un momento de transición. Sí, en el mejor local, digamos, dejémoslo ahí. AH, Adriana Hidalgo, Philippe Ariès, Morir en Occidente. ¿De qué se trata? El autor es historiador de formación, no me quiero equivocar, creo que es historiador de formación, pero tiene herramientas de la antropología, de la sociología, de la historia, de la filosofía, y lo que hace, es historiador, y lo que hace básicamente es una historización de cómo es la relación de la sociedad con la muerte, desde Egipto hasta hoy. Entonces, ¿cómo nos llevamos con la idea de la muerte, con los muertos? No sé, por ejemplo, siglo XIX, había una persona que estaba medio moribunda, se abría la casa y gente desconocida que pasaba por la calle entraba a despedirse de un muerto que no conoces. Imagínate cómo vos llegas por la calle acá caminando, fuiste a comprar la verdura a la verdulería, vas con la bolsa con los tomates, hay uno que se está muriendo, entrabas a despedirte de la persona que está. Y hoy es algo súper tabú casi, ¿no? Digamos, la muerte es aséptica, es en hospitales, los niños no pueden ver muertos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los rituales? Obviamente desde la religión, pero también desde la no religión. ¿Por qué en un momento hacíamos pirámides y ahora los quemamos y los tiramos al río? Digamos, o sea, ¿qué hacemos con la idea de muerte? ¿Qué hacemos con la enfermedad terminal? ¿Qué hacemos con el cadáver? ¿Qué hacemos con la idea de que nosotros mismos nos vamos a morir? O sea, ¿cómo se fue reformulando todo eso? Y lo que plantea, me parece muy interesante el autor, es esos cambios no se suelen percibir de forma sincrónica porque tardan tanto tiempo que suelen durar más de una generación. Entonces, solemos creer que siempre fue así. Son los cambios que nos cuesta verlos porque siempre fue así. Para poder entender cómo se van reformulando esas ideas, tenés que irte 600 años para atrás. Claro. Entonces, solo puesto en diacronía podés llegar a entender cuáles fueron los cambios que va teniendo la humanidad con respecto a esto, la idea de muerte, al muerto como tal, a la enfermedad. Como Darwin, ¿no? Como el análisis. Exacto, tenés que hacerlo a plazos, exactamente. Me encanta. A plazos muy largos. Entonces, van cambiando todas esas ideas. Los que lo tienen como una celebración, los que lo viven con angustia. En un momento hay un capítulo muy interesante que relaciona incluso la relación vivos y muertos. O sea, cómo los muertos participan de la vida cotidiana del vivo. Manifestaciones, charlas, hay gente que prende vela, el altar, charla, se me apareció, lo que sea. Bueno, entonces. Mira, yo de hecho tengo tatuado esta ventana que es mi abuela. Mi abuela ya no está. ¿Falleció? Pero de alguna manera. Vos sentís que está ahí. Esta ventana representa una unión entre nosotras. Ella está como del otro lado de la ventana. Ella está en el infinito, ella está en la nebulosa. Perfecto. Para mí, yo no creo en la vida después de la muerte, pero en este tatuaje está mi abuela. Total. Está conmigo, digamos, ¿no? Sí, bueno, esas relaciones que fuimos teniendo. Pero... Gracias, de hecho, por compartirlo. Pero como esa idea. En un momento habla del siglo XII, que novela de caballería, que los personajes sabían que estaban muriendo y sabían que era el momento, y te da miedo, no te da miedo, qué pasa, vida después de la muerte. Bueno, nada, eso. Me encanta. Eso, a mí me interesa muchísimo la idea de muerte, siempre me interesó muchísimo la idea de muerte y sobre todo cómo la entendemos. Morir en Occidente, desde la Edad Media hasta nuestros días, Philippe Ariès. Me encanta. Bueno, este me llegó hace muy poquito, se llama Chongos, y lo más espectacular de que se llame Chongos es que el autor en realidad es autore porque es no binario. Logan February es nigeriane. Voy a hablar todo con la letra E, porque es una militancia de Logan. Claro. Exacto, porque así se autopercibe y a mí no me interesa decirle a alguien cómo tiene que percibirse, y de hecho así me lo presentó la editorial, me le presentó, perdón, no estoy acostumbrada a hablar así que si me equivoco hay que saber mucho de gramática para esto, ¿no? Para la gente que dice que es una gilada. Yo voy a decirlo y voy a pedir perdón cada vez que me equivoque porque así es la vida. Así es como es. Pero Ezequiel Seidenberg, que es, yo la verdad no lo conocía, y es el traductor, pero además el que está pensando con la editorial, que la editorial se llama Como un lugar. No conozco la editorial. No, es que está reciente saliendo y tiene este tipo de traducciones disruptivas. Bien. Entonces, a un libro de un nigeriane le pone chongos. Y bien. yo como, ¿pero cómo puede ser chongos? Decime la palabra el libro, nigeriano. ¿cómo se llama? Decime la palabra nigeriano. La palabra en nigeriano no está acá. Directamente no la pusieron, claro. Pero bueno, lo hablé con los editores, como que fue algo gracioso. Bien. Este es un libro de poesía. Un poemario. Y es un poemario. Seidenberg, disculpe, perdón, también es poeta.
además de lo que está diciendo, Swedenborg también es poeta. Importante eso, porque el que traduce es un poeta. Traducir poesía no es fácil. No. Traducir poesía de un no binario tampoco es fácil, porque si vos no te autopercibís de esa manera... Tenés que adaptar la gramática. Bueno, totalmente. Claro. Y es la idea de... Primero que la presentación del libro me encanta, pero la idea de entrar a la literatura nigeriana o de países de África, total, que, bueno, no hay nada que pueda resumir cómo es África, no es que esto es un resumen de África. África tiene 55 países y cada uno de esos países tiene su propia tradición. Es como decir que Argentina y Estados Unidos es lo mismo porque estamos en América. Y mucho más distinto todavía, porque en África tenés Egipto y tenés Somalia, digamos, o sea, tenés... variedad. Pero bueno, acá tenemos una poesía distinta, vamos a decir así. Entonces, como mi comodín, te traje Chongos, que es disruptivo y molesto. Me encanta. Que un libro sea molesto es... parte del... Esto, brilla. Entonces, una garza se posa, se convierte en niebla, un hombre que me quiere amar, sin amarme, está acostado al lado mío y me cita a su abuelo. Me dice, un cuerpo no es leña para el fuego, lo cual quiere decir que se siente solo y humano, lo cual quiere decir que nunca vio un cuerpo retorcerse y gritar y volverse un humo espeso. Me encanta. Poesía. Me encanta. La bibliodiversidad que hay en Argentina es un delirio. O sea, que exista este proyecto de un chabón que está traduciendo poesía de un nigeriano no tiene sentido. No tiene sentido. Es militancia, es militancia. O sea, lo que le interesa a la editorial, al traductor, a todos, es que este libro exista. ¿Van a ganar plata? Nunca, no hay forma, no existe. No va a suceder, saben a priori que no van a ganar plata. Ojalá recuperen la plata que pusieron para imprimir los libros. Y existe igual. Por suerte hay mucho laburo de acompañamiento de embajadas, de premios, de subsidios, Estado, que pone plata, permite que estos libros se editen también, claro. Obviamente en presentación de concursos, mecenazgo. Ellos están laburando también con esto. Hablaba el otro día con el editor de Como un Lugar, que es Mati, y eso también está bueno porque da la oportunidad a que existan este tipo de libros y que lleguen sin que la editorial se funda en el intento. Exactamente, o que ni siquiera lo intente, que sería lo que pasaría con algo muy total. Porque además ellos están laburando con traducciones al español de libros y textos que nunca se tradujeron al español, entonces también eso significa abrir una puerta a un texto que de otra forma no podríamos acceder, los que no hablamos otro idioma que no es español. Nacho, esta es mi recomendación de comodín. Absolutamente, y lo último de todo esto, y no quiero meterme mucho más, estamos en un momento en Argentina sobre todo que estamos medio eligiendo cuál va a ser el futuro de nuestros destinos. La cultura es muy importante como negocio, como industria, pero aparte para que estas cosas existan tengámoslo más o menos en cuenta. Dicho esto, nosotros también tenemos que parar la olla, entonces esto... Sin subsidio. Total, sí, acá hay, bueno, más o menos, claro, pero más difícil por lo general. Así que, bueno, en la descripción de este video van a ver las diferentes maneras de colaborar con el proyecto para que puedan seguir existiendo contenidos como este, para que siga existiendo el Tinder de libros, que en los últimos 15 días vi joyas que están subiendo, que no lo puedo creer. Yo entré hace poquito también y dije... ¿Viste la cosa que hay? Es filadelibros.com. Nuevos zarpados, me encanta. ¿no? Y aparte ediciones hermosas, ahí puedes intercambiar libros gratis con otras personas y conocer amigos y amigas lectores, además de renovar tu biblioteca gratis. En la descripción está todo, no quiero explayarme, pero te puedes hacer transferencia, PayPal, Cafecito, Mercado Pago, de todas las maneras. Es muy necesario que exista, sin esas ayudas esto no puede existir, esto es un trabajo, lleva mucho tiempo, hay plata de recurso humano, hay plata de equipos, hay un montón de cosas. Necesitamos tu ayuda para que esto pueda seguir existiendo. Y ahora sí, Ilustrados. Estoy enojada porque ese libro no lo tengo. No, te lo presto para que lo veas, pero me ya porque si no, Hila me mata. Capitán Nudo y su estúpida sombra. Es la novedad de Limonero. El autor es Víctor Engbergs, que es escritor y ilustrador. Claro, hace las dos cosas el amigo Víctor. Y es básicamente la historia de un personaje que pierde su sombra. Que su sombra se le va en realidad porque... Vos hablale a ellos que yo voy a leer. Lava la ropa, lava los calzones, lava las medias y cuelga la sombra con la ropa. La sombra de repente se las toma, entonces se va como una especie de isla. Y el protagonista, con su perro, también tiene un perro llamado Diango, me parece, va a buscar deliberadamente situaciones de peligro, que ahí justamente lo están viendo. Y se enfrenta al peligro deliberadamente como que le gusta, lo entusiasma el peligro. Y en esta va a la isla y se mete en el agua y en un volcán y en un montón de cosas. Tampoco quiero spoilear demasiado, pero tiene mucho guiño a la literatura clásica en muchos aspectos. Ya lo veo.
Primero a la Odisea, indiscutible, que es muy inmediato, ¿no? El viaje de Ulises y demás, ¿no? O sea, pero después también el camino del héroe. El camino del héroe, pero específicamente, porque hay sirenas, hay específicamente la Odisea. Y además, la pérdida de la sombra también es un motivo para la literatura. Hay un libro muy famoso de Adalbert von Chamisso, ¿no? Que es un alemán del siglo XVII, una cosa así, que no, Peter Schmeichel creo que se llama el libro, que era un tipo que vende su sombra y después, por plata, y después nadie lo quiere y que se enamora de una chica que no le da bola porque no tiene sombra, se transforma como un raro. Peter Pan, sin ir más lejos, vende su sombra para nunca crecer, ¿no? O sea, está la idea de tener sombra o no tener sombra. Entonces él va a buscar su sombra y su sombra se le escapa y en el medio hay un montón de peligros y cuanto más peligroso le dicen qué es lo que tiene que hacer, él más se quiere meter en ese peligro. Entonces también está la cuestión de enfrentarse a lo desconocido, enfrentarse a lo peligroso con coraje. Y animarse, que el miedo también puede ser un motor. Exactamente. Y todo esto obviamente narrado para niños con una historia muy divertida. Y hay un recurso que usa y ya acá más o menos cierro, que me gusta mucho, que es, está escrito y va como tachando cosas, pero queda tachada. Entonces ves como que el narrador, que es el personaje dice cosas que en realidad no dice, después las sigue diciendo. Como por ejemplo, estúpido, querido lector, y estúpido está tachado. Sí. Como que queda solo no te lo dije, pero lo dije o lo pensé. Exacto, lo dije y lo pensé, exactamente. Entonces ves al narrador hablando y contando esto, pero bueno, es un libro hermoso, las ilustraciones son hermosas, es un libro que le gusta mucho a Hila, que ya saben que mi criterio para traer libros acá son los libros que le gustan a mi hijo, y nada, y cuenta una historia un poquito más compleja, ¿no? O sea, no es de los que pasan 2 o 3 cosas, sino que es un poquito más largo. Capitán Nudo y su estúpida sombra. ¿Sabes? Víctor Engels. ¿Cuál quedaría muy bien al lado de ese en la biblioteca de Hila? Mirá los lomitos. Lo amo. Vertebrados versátiles. Quiero que sepas que ese está en la biblioteca de Hila al lado de... Bueno, todos los libros tiene Hila, está bien. La parte de los mamíferos de este libro es increíble. Estoy destruida directamente porque este es el libro que no sabía que quería y lo quiero, o sea, solamente quiero este libro, que es un libro de ciencia para niños y niñas y para adultos también, porque me enteré un montón de cosas. Solo con hacer así, me enteré un montón de cosas, como por ejemplo que el tiburón tiene una raya en el medio, o sea, una parte, acá está explicado en el texto, ciencia para niños, o sea, tampoco es que se van a llevar la enciclopedia de los niños, pero bastante información tiene, y con esta línea sabe cuánta sal hay a su alrededor y a qué profundidad está. Me quiero destruir. Exacto, o sea, y qué temperatura más o menos tiene el agua, no solamente la que la rodea, sino un poquito más lejos. Mirá cómo aprendió Nacho de leer el libro con Hila. Entonces, muestra las partes de adentro, pero verdaderas. También hay libros que muestran las partes de adentro graciosas, tipo un libro de Bernasconi, creo que hay como de cómo funcionan los animales. Es muy bueno ese libro. En chiste. Pero este es real y es como un libro de esos de dinosaurios, digamos, que a los chicos les encanta, solo vertebrados trabajan. Pero acá va hacia los vertebrados. Claro. Entonces, están dibujadas las características tipo superpoderes, pero no los presenta como superpoderes porque es ciencia de cada uno de los animales que va mostrando. Y por supuesto los divide en familias. Tenemos primero los acuáticos, después tenemos los anfibios, después también tenemos los mamíferos, los reptiles y así. Y todo esto lo que nos va mostrando es cómo nosotros también somos un animal vertebrado. Total. Porque de hecho así es lo que lo presentan en la introducción. Total. Dicho esto, el tamaño del libro me parece espectacular. La tapa es también muy interesante para poder leer tipo antes de irme a dormir. Por ejemplo, sostener bien el libro y su encuadernación. Esto es Pípala, que está haciendo muy bellos libros también para peques y pecas. Total, libro hermosísimo, Esto es todo, amigos. Vertebrados versátiles. Ahora sí, vamos a agradecer libros que han llegado. Acá me gusta pasártelos. Juan Carrá, un escritor argentino que viene en medio del palo del policial, pero no solamente hace eso. Un libro de cuentos que se llama Lógica de la Perturbación, de Salta al Pez Ediciones. Y un libro de Reservoir Books, que creo que esto es Penguin, ¿no? Sí. No permitas que mi sangre se derrame. Esto es un policial. Los voy a estar leyendo, gracias Juan. Pichón de Lloyds, de MC. También Lloyds, un escritor argentino contemporáneo. Mandó su nueva novela. Muchísimas gracias, amigo Lloyds. Martín Coban, 2 veces junio. Lo quería mencionar de alguna manera. No lo podía meter acá. No lo podía meter acá porque estoy obligado a usar libros que sean más o menos, pero esto se reeditó. Y es una novela increíble del amigo Martín Coban, 2 veces junio. Les voy a leer solamente, esto no tenía que ser, pues un agradecimiento, va a ser muy rápido. Arranca la novela diciendo: el cuaderno de notas estaba abierto en medio de la mesa. Había una sola frase escrita en esas 2 páginas que quedaban a la vista. Decía: ¿a partir de qué edad se puede empezar a torturar un niño?
Así arranca este libro. Entonces, un libro del 2000 y pico, pero se reeditó. Entonces, por eso me queda, que aparte es un agradecimiento. Y Irse Yendo, de Leonor Courtois, de Criatura Editora, es una uruguaya, también la conocí en la FED, también me pasó este libro, y es una especie de autoficción, digamos, en primera, que va narrando como la historia de la protagonista. Empecé a leerlo, voy más o menos por la mitad, me gustó muchísimo. Quiero agradecer a la Criatura Editora, Irse Yendo, Leonor Courtois. Che, Irse Yendo. Irse Yendo. Es el momento de irse yendo al canal de Por qué leer OK. Muchísimas gracias. Si no entendieron la referencia, este video sigue. Tenemos 3 categorías más que lo vamos a encontrar en el canal de Cecilia. Vamos para allá. Que están buenísimas. Claro que están buenísimas. Los espero. De hecho, está la bomba.